Москва, чтобы вы понимали. Вот Ананы. Mira bien estas imágenes. Fueron grabadas por un conductor que está manejando en la carretera que lleva al puente de Kerch en Crimea. Va a más de 100 kilómetros por hora y graba por la ventana una fila de autos detenidos en el carril de al lado. Él conduce y la fila no termina. Una fila de kilómetros de familias rusas en sus autos tratando de salir de la península que Putin prometió que sería de ellas para siempre. Pero fíjate en un detalle, el carril de los que salen está atascado. El carril de los que entran está vacío. No, esto no es un feriado que salió mal. Esta es la tercera vez que pasa en esta película. ¿Y Putin? Bueno, él ya mostró 2 veces exactamente cómo termina. Pero para entender lo que está pasando ahora, necesitas ver lo que pasó las 2 primeras veces. Creemos que para Rusia es mortalmente peligroso. En septiembre de 2022, Putin sube a un púlpito frente a un monumento de guerra y lee un discurso mirando hacia abajo. Dice que Rusia nunca cederá ante el chantaje, que nunca traicionará su soberanía. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию. И никогда не предадим. Meses antes, el expresidente Dmitry Medvedev había ido más allá diciendo: cualquier ataque a Crimea, dijo él, provocaría el día del juicio final. Eran promesas absolutas, y semanas después, la primera de ellas se rompió. Ucrania avanzó sobre Jersón, la única capital regional que Rusia había capturado en la guerra, y esa respuesta apocalíptica que Putin había prometido nunca llegó. Entregó la ciudad sin discurso, sin explicación, en silencio. Pero la segunda vez fue aún más reveladora. En 2023, el Servicio de Seguridad de Ucrania le mostró a un equipo de CNN un arma que nadie tomaba en serio. Un dron naval llamado Sea Baby, cargando 850 kilos de explosivos. En las imágenes se puede ver el momento exacto en que se desliza por el agua de noche y explota contra el puente de Kerch. Y el jefe del servicio le avisó a la cadena estadounidense. Eso era solo el comienzo. Y el jefe del servicio de seguridad le dijo a CNN, esto es solo el inicio. Start. No era un farol. En febrero de 2024, drones navales ucranianos rodearon y hundieron el César Kunikov, un buque de desembarco de gran tamaño de la flota del Mar Negro. Las cámaras térmicas de los propios drones registraron todo: la aproximación a ras del agua, la tripulación intentando repeler los drones y la explosión. Un país que prácticamente no tenía marina estaba hundiendo uno por uno los buques de guerra de Rusia. ¿Y sabes qué hizo Putin? Retiró lo que quedaba de la flota de Crimea a puertos en la Rusia continental. Y, de nuevo, lo hizo sin anunciarlo. La televisión estatal simplemente no tocó el tema. 2 retiradas. Y el mismo método: negar, minimizar y retirarse en silencio. Ahora, guarda esto porque es lo que explica todo lo que viene después. Y si te gusta entender las cosas a este nivel de profundidad, suscríbete al canal, porque es exactamente este tipo de análisis que hacemos aquí cada semana. Ahora surge la pregunta: ¿por qué una tercera retirada sería diferente de los otros 2? Probablemente imaginas que tener a cientos de miles de rusos viviendo en Crimea hace que la ocupación sea más fuerte. Más gente viviendo ahí significa más personas echando raíces en el lugar, más control. ¿Cierto? Pues sí, pero es exactamente lo contrario. Y los números lo demuestran. Después de anexar la península en 2014,
Putin lanzó un proyecto de colonización en masa. Ofreció financiamiento de vivienda con intereses bajísimos para quienes se mudaran. Militares, jueces, médicos y profesores fueron trasladados de Rusia con sus familias enteras. En 2021, un decreto prohibió a los extranjeros poseer tierras en la región, incluyendo a los propios ucranianos que siempre han vivido allí. ¿Y sabes cuál fue el resultado de eso? Las autoridades de ocupación admiten oficialmente que 650,000 ciudadanos rusos se mudaron a Crimea. El gobierno ucraniano estima que el número real podría llegar a 850,000. Pero la historia ya ha cobrado esa cuenta antes. Crimea es una península rodeada de agua que nunca produjo lo suficiente para mantenerse por sí misma. Durante 2500 años, desde asedios medievales hasta la Guerra de Crimea en el siglo XIX, el mismo patrón se repitió. ¿Quién cortaba los suministros de quienes ocupaban la península? Ganó. Y cuanto más gente pone el ocupante ahí dentro, más cara se vuelve la cuenta. Putin logró retirar la flota en silencio. Pero más de 650,000 personas no salen en silencio. Ucrania entendió eso. Y en abril de 2026, comenzó a cortar las líneas, una por una. La carretera principal que conecta Rusia con la península recibió un apodo entre los propios soldados: la carretera de la muerte. Drones ucranianos empezaron a cazar los convoyes que transitaban por ella, dejando camiones en llamas a su paso. El 21 de junio, la terminal marítima de petróleo de Kerch, la ciudad que está justo en la entrada del puente por donde llega el combustible a la península, fue alcanzada. Residentes del otro lado del canal grabaron la columna de humo negro elevándose en pleno día de cielo azul. Del otro lado de Crimea, en Sebastopol, la ciudad más grande de la península, la principal subestación eléctrica fue atacada 7 veces en una sola madrugada, según el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania. Y cuando Rusia intentó abastecer la península por mar usando los petroleros de su llamada flota sombra, los drones fueron tras ellos también. Según el mando ucraniano, fueron 21 embarcaciones alcanzadas en solo 72 horas. En el mar de Azov, las imágenes térmicas divulgadas por las propias unidades muestran barco tras barco explotando en medio de la noche. Carretera, puente, mar. Cada ruta que alimentaba a 650,000 personas, cortada. Y hubo gente que vio esto venir. El 16 de junio, Refat Chubarov, el líder de los tártaros de Crimea, el pueblo nativo de la península que vive ahí desde mucho antes que cualquier ruso, grabó un pronunciamiento dirigido justamente a los colonos. El mensaje era directo. Ustedes le creyeron a Putin, se instalaron en tierras robadas y ahora la península se convirtió en frente de batalla. Él advirtió que la escasez de combustible iba a empeorar, que el colapso se desencadenaría en cadena. Y grabó la frase que lo define todo. Cada día que el puente de Kerch funciona es tu oportunidad de salir a salvo. Después será demasiado tarde, y 5 días después la advertencia se hizo realidad. El mismo día, 21 de junio, en que el terminal de Kerch ardía, Sergei Aksionov, el jefe de la administración de Crimea, apareció en la televisión para un anuncio que nadie había escuchado antes. A partir de esa mañana, la venta de combustible al público estaba suspendida en toda Crimea. Todo se paga con tarjeta. Todo. Y fíjate en el detalle, él enumeró las formas de pago una por una. Porque el problema no era cómo pagar. Es que ya no había nada más que vender. La gasolina que quedaba se reservó para los servicios del Estado. El día 26, el mismo Aksionov volvió ante las cámaras para decretar estado de emergencia en toda la región. Y pon atención al lenguaje. Él habló de ordenar las relaciones financieras y contractuales, de resarcimiento de daños,
En ningún momento pronunció las palabras dron, ataque o Ucrania. La emergencia fue anunciada como si fuera un problema de notaría. Y fue precisamente ese día cuando se grabaron las imágenes del inicio de este video. 1.800 vehículos en la fila del puente. Una fila que el día anterior había llegado a 15 kilómetros. El conductor que grabó resumió la situación diciendo: "Nunca había habido una fila así". Pero quienes no consiguieron combustible para huir, se quedó. Y es ahí donde entra el momento más importante de esta historia. El 5 de julio, una residente de Crimea grabó un desahogo dentro del auto, mirando directamente a la cámara. Era un mensaje directo para Putin. Ella dijo: "Ustedes nos prometieron seguridad y una vida normal. Y en la práctica tenemos puestos vacíos, miedo, revisiones e incertidumbre total. La gente no sabe cómo llegar al hospital". Y entonces ella dijo la frase que lo resume todo. En la televisión dicen que todo está bajo control. Pero si Crimea vive en modo de supervivencia, entonces ya no hay ningún control. Y terminó con una pregunta fuerte, directa. Una pregunta que cientos de miles de personas estaban haciendo en silencio. Los crimeos no quieren noticias, sino respuestas. ¿Por qué fuimos abandonados? ¿Por qué fuimos abandonados? Ella no lo sabía, pero la respuesta ya había sido dada. Una semana antes. El 28 de junio, 2 días después de declarada la emergencia, Putin dio una entrevista al periodista Pavel Zarubin, de la televisión estatal. Al ser cuestionado sobre la falta de combustible, él dijo: "Estamos observando cierto déficit, pero no es crítico", y agregó: "Hay daños, pero todas las instalaciones dañadas están siendo restaurados rápidamente. No es crítico, restaurados rápidamente". Guarda esas palabras, porque 10 días después, el propio sistema de Putin las desmintió frente a él. En una videoconferencia oficial del gobierno, el 8 de julio, el gobernador impuesto de Sebastopol le informó a Putin en vivo que el litro de gasolina en la ciudad había llegado a 197 rublos, más del doble del promedio nacional. El triple del precio de antes de la guerra. El hombre que dijo que nada era crítico, escuchó del propio empleado el tamaño del colapso. Ahora, fíjate en lo que ya ha pasado hasta ahora. Él lo negó. Dijo que nada era crítico. Él lo minimizó. Anunció la emergencia como si fuera un trámite burocrático de oficina. Y si recuerdas lo que hablamos al principio del video, sabes exactamente lo que falta, la retirada silenciosa, ese patrón, ¿sabes? Y las señales de eso ya aparecieron. El movimiento de resistencia que opera dentro de la península, llamado Atesh, afirma que las administraciones de 2 ciudades recibieron la orden de evacuar documentos y equipos oficiales. Y que funcionarios ya huyeron a Rusia usando el combustible reservado para el Estado. La élite escapando primero, con el recurso negado a la población. Y el economista ruso Igor Lipsitz, hoy exiliado y crítico del gobierno, fue más lejos en una entrevista reciente. Para él, la decisión ya fue tomada. Putin no va a organizar ningún corredor humanitario, porque pedirle paso a Ucrania sería admitir la derrota. Va a dejar a las personas ahí y luego culpar a los ucranianos por lo que les pase. Eso es una afirmación, no un hecho confirmado. Pero fíjate en una cosa, es exactamente lo que pasó con la flota. Es exactamente lo que pasó en Gerson. Ya viste esta película 2 veces y ahora ya debes haber notado que la próxima escena está por suceder. La verdad es que Putin no va a anunciar la pérdida de Crimea. No lo anunció antes cuando retiró la flota. Tampoco lo anunció cuando entregó Gerson. El método siempre es ese: negar, minimizar y retroceder en silencio. Que los demás paguen la cuenta. Solo que
Esta vez el costo tiene rostro. Son las 650,000 personas que él mismo convenció de mudarse allá. Atraídas por una promesa que se está desmoronando frente a las cámaras. Y hay otro detalle importante que impide cualquier salida rápida. Aunque los ataques se detuvieran mañana, la crisis no terminaría junto con ellos. Las refinerías destruidas pueden tardar años en volver a operar, no semanas. Y la península que Putin vendió como un paraíso eterno, ahora se dirige hacia dos destinos posibles. Convertirse en moneda de cambio en una futura mesa de negociación, o convertirse en el símbolo definitivo de que su palabra no sostiene ni el territorio que más celebró. Esta historia aún tendrá nuevos capítulos. Y cada novedad la verás aquí primero, así que suscríbete al canal para no perderte nada. Y dime en los comentarios tu opinión. ¿Putin va a repetir el patrón y retirarse de Crimea en silencio? ¿O será que esta vez no tiene cómo ocultar la retirada? Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.